Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video hablaremos sobre otro tema fundamental de la programación orientada a objetos, como lo son las interfaces. Y no me refiero a las interfaces gráficas, sino que estas interfaces, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, son estructuras en las que nosotros podemos definir métodos y propiedades. Pero realmente estas estructuras establecen una especie de contrato, es decir, son como un contrato para que las clases que implementen estas interfaces se vean obligadas a emplear las propiedades y métodos creados dentro de ellas. Las interfaces tienen cierta similitud con las clases abstractas, y es que dentro de una interfaz nosotros no vamos a implementar un método, es decir, no vamos a crearle código a un método en particular, sino que solamente indicaremos su firma. Básicamente estamos hablando que los métodos que va a tener una interfaz son métodos abstractos, que ya los vimos en el video pasado. ¿Y de qué nos sirven las interfaces? Nos sirven básicamente para establecer un diseño correcto para nuestro programa desde el comienzo, respetando una jerarquía de clases que tenga sentido, en el que nosotros vamos a obligar a las clases que implementen la interfaz a usar los métodos dentro de ella, porque así queremos que sea nuestro programa, ya que es lo que va a asegurar que el programa funcione correctamente y como nosotros queremos. Una de las ventajas de las interfaces es que podemos implementar varias de ellas en una clase. Esto es algo que no se puede hacer con la herencia de clases. En algunos lenguajes de programación existe la herencia múltiple, en el que una clase puede heredar de varias, pero esto no es posible en C Sharp. Sin embargo, gracias a las interfaces podemos suplir esta necesidad dándonos una mayor flexibilidad a la hora de diseñar nuestros programas. El ejemplo que vamos a hacer es de una clase auto y una clase bicicleta. Como sabemos, estos dos son tipos de vehículos distintos, y como vehículos que son, tienen la capacidad de arrancar y detenerse, y estas son acciones que sí o sí deben realizar los vehículos. Entonces, como son comportamientos que estas clases deben tener obligatoriamente, podríamos ahorrarnos el hecho de crear una clase más general y crear un diseño de programa en el que con una interfaz podamos obligar a las clases hijas a que implementen los métodos necesarios, en este caso los que acabo de mencionar. Entonces, a estas dos clases podríamos implementarle una interfaz que llamaríamos iVehículo. Realmente podemos colocarle a una interfaz cualquier nombre, pero por convención las interfaces en C Sharp comienzan con una I latina en mayúscula. Y esta interfaz debe tener un método llamado acelerar y otro detenerse. Las clases que implementen esta interfaz se ven obligadas a usar esos dos métodos. Importante, como lo mencioné hace un momento, las interfaces deben tener métodos abstractos. Pero hay algo curioso que se da en este caso, y es que para crear un método dentro de una interfaz no necesitamos poner obligatoriamente la palabra abstract ni el modificador de acceso. Podemos omitirlos y solo colocar el tipo de dato que devuelve y el nombre del método, como lo vemos en pantalla, en este caso solamente la palabra void y el nombre del método acelerar, y lo mismo con el método detenerse. Como es un método abstracto, no debemos implementarlo, solo colocar la firma. En las versiones más recientes de C Sharp, las interfaces permiten también métodos estáticos, pero eso ya es tema de otros videos. Además de métodos, podemos también crear propiedades que ya las hemos visto en videos pasados, así que podríamos crear una propiedad de velocidad que sea de tipo entero, y aquí también podemos omitir el modificador de acceso. Vamos entonces a hacer este ejemplo sencillo en Visual Studio. Acá en Visual Studio ya he creado una clase bicicleta y una clase auto. No tiene nada en su interior porque quiero que este ejemplo sea lo más simple posible. Lo que vamos a hacer es obligar a estas clases a que utilicen un método acelerar y un método detenerse. Entonces, para eso tenemos que crear una interfaz, como ya lo vimos en el ejemplo de la diapositiva. Entonces, al igual que crear una clase, venimos acá, agregar, nuevo elemento, y acá vemos que debajo de clase tenemos otra opción que dice interfaz. Pues esta es la que vamos a seleccionar, y aquí le damos el nombre de la interfaz. Como vimos en el ejemplo, la vamos a llamar i, por convención, que siempre comienzan con una i latina mayúscula, y luego vehículo, el nombre que queremos colocarle. Agregamos, y aquí ya tenemos una interfaz. Como podemos ver, el color, a diferencia de una clase que es un verde más fuerte, más oscuro, este tiene un verde un poco más amarillento. Así se puede diferenciar una interfaz de una clase dentro de Visual Studio. Y como vemos, tiene la palabra interface, a diferencia de las clases que tiene la palabra class. Entonces, así nosotros construimos una interfaz. Ahora bien, como dijimos, una interfaz debe tener métodos abstractos en los que podemos omitir tanto la palabra abstract como el modificador de acceso. Entonces acá yo puedo crear un método llamado acelerar, que simplemente tenga la palabra void y luego el nombre del método, acelerar. Y como dijimos, como es un método abstracto, solamente colocamos su firma y no lo implementamos, es decir, no le colocamos código dentro. Simplemente con hacer esto ya tenemos una interfaz.
y tenemos en esta interfaz un método que vamos a obligar a utilizar a las clases que implementen esta interfaz. En el ejemplo también vimos que tenemos otro método llamado detenerse. Entonces vamos a hacer lo mismo, detenerse, y ya lo tenemos. Y también las interfaces nos permiten crear propiedades, que esto ya lo hemos visto. Entonces para crear una propiedad, como lo vimos en el ejemplo, vamos a crear una propiedad de tipo entero llamada velocidad. Y la vamos a hacer como una propiedad automática. Recuerden que esto lleva el get y el set. Y listo, esta es toda nuestra interfaz. Ya no tenemos que hacer más nada acá. Ahora, ¿cómo nosotros implementamos una interfaz? Pues en la clase que queremos que la implementen, hacemos exactamente lo mismo como si fuéramos a heredarla. Colocamos luego del nombre de la clase dos puntos y colocamos el nombre de la interfaz que queremos heredar. En este caso, y vehículo. Y de esta forma ya estamos implementando la interfaz y vehículo en la clase auto. Nos marca un error y el error es porque nosotros tenemos que obligatoriamente implementar todo lo que esté dentro de esa interfaz. Es decir, en la interfaz tengo dos métodos y una propiedad. Pues estos tres miembros deben ser implementados de forma obligatoria en esta clase en donde estamos implementando la interfaz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear esas clases con el mismo nombre exactamente iguales. En este caso, obviamente en la clase sí tenemos que colocar el modificador de acceso, que va a ser public void acelerar. Y acá sí podemos hacer la implementación del método. Es aquí en la clase en específico donde nosotros vamos a colocar el código que queremos que tenga ese método. Entonces vamos a poner un mensaje que diga el auto acelera pisando el acelerador. Lo mismo vamos a hacer con el otro método, public void detenerse. Y acá coloco un mensaje, el auto se está deteniendo. Y todavía no sale el error porque tenemos que implementar la propiedad. En este caso, la propiedad tenemos que declararla acá, public, porque es una propiedad, int, y que tenga el mismo nombre. En este caso se llama velocidad. Entonces acá colocamos velocidad. Y una vez que esté implementada, vean cómo ya desaparece el error. Entonces, de esta manera se usan las interfaces. Ya nosotros estamos obligando, de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar, de acuerdo al diseño que nosotros hemos creado de nuestro programa, nosotros estamos obligando a la clase auto a que implemente la interfaz vehículo porque es así como nosotros queremos que funcione. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la clase bicicleta, pero antes de eso, podríamos usar la propiedad velocidad dentro de estos métodos. Por ejemplo, podríamos colocarle a velocidad cuando acelera una velocidad de 10 y cuando se detiene que la velocidad sea 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la bicicleta. Implementamos la interfaz y vehículo. Vean cómo aparece el símbolo de la interfaz. Así la podemos identificar dentro de lo que es Visual Studio. Y acá vuelve a aparecer el error y eso es porque tenemos que implementar los métodos tal cual como lo hicimos en la clase auto. Entonces vamos a copiar y pegar. Y ya desaparece el error. Acá simplemente vamos a colocar la bicicleta acelera pedaleando. Y acá la bicicleta se está deteniendo. Y la bicicleta tendrá una velocidad menor, 4 por ejemplo, y luego la velocidad se vuelve a 0 cuando llamamos al método detenerse. Y bien, eso es todo. Ahora nosotros nos dirigimos a la clase program y aquí vamos a crear un objeto de la clase auto llamado auto es igual a new auto. Llamamos al constructor por defecto, que recuerden que el constructor por defecto es aquel que nosotros no indicamos. Como nosotros no estamos creando un constructor, automáticamente se está creando uno vacío y por eso es que lo llamamos de esta forma. Y vamos a crear también un objeto de la clase bicicleta. Lo voy a llamar bici, es igual a new bicicleta. Y ahora puedo usar los métodos auto.acelerar, auto.detenerse. Y los métodos de la clase bici, que son los mismos, y vamos a ejecutar el programa para ver el resultado.
Y aquí vemos efectivamente que está funcionando. El auto acelera pisando el acelerador y el auto se está deteniendo. Y la bicicleta acelera pedaleando y la bicicleta se está deteniendo. Es decir, estamos aplicando en cuanto a diseño unos métodos que estamos indicando en la interfaz y estamos obligando a las clases que implementan esa interfaz a que implementen esos métodos de manera que cada uno tenga pues una funcionalidad diferente, pero sin necesidad de que nosotros en una clase abstracta o en una clase general desarrollemos estos métodos que no tendrían ningún sentido, sino que lo ideal sería desarrollarlos o implementarlos como lo hemos hecho en clases específicas. Entonces de esto nos sirven las interfaces. Es un contrato. Acá nosotros cuando estamos creando los métodos o las propiedades que nos está obligando a crear la interfaz, estamos cumpliendo con ese contrato, porque como les dije al comienzo, una interfaz es como una especie de contrato que tiene que cumplirse, en donde es obligatorio que nosotros implementemos los miembros que están declarados dentro de una interfaz. Y también podríamos crear otra interfaz fácilmente y que le implemente una de estas dos clases. Así les muestro cómo implementar más de una interfaz. Entonces podríamos crear rápidamente otra interfaz llamada y llenar tanque. Y aquí lo que queremos es colocar un método que se llame llenar tanque, obviamente el tanque de gasolina, y ya, esta va a ser nuestra interfaz. ¿Dónde vamos a implementar esta interfaz? Y aquí es donde viene lo interesante de las interfaces, que nosotros no nos estamos obligados a implementarlas en todas las clases. En este caso, bicicleta no tiene que tener la interfaz llenar tanque, porque una bicicleta no tiene un tanque, por lo tanto no tiene sentido que implementemos esa interfaz acá. Sin embargo, en un auto sí es posible y sí es necesario, porque un auto tiene que tener un tanque de gasolina, por lo tanto tenemos que obligar a la clase auto que se le llene el tanque de gasolina. Entonces vamos a implementar esa interfaz y para implementar más de una interfaz simplemente vamos separando por comas. Acá colocamos y llenar tanque. Y aquí lo tenemos. De esta manera nosotros usamos una o más interfaces y de hecho también podríamos heredar de clases. Obviamente solamente podemos heredar de una clase, pero podríamos colocarla acá y luego ir separando por comas para implementar otras interfaces. Acá el error, recordemos que es porque no hemos implementado o no hemos utilizado el método que tenemos en la interfaz llenar tanque. Entonces tenemos que colocarlo exactamente igual. Lo creamos en la clase auto, public, pegamos acá y ya nos desaparece el error porque lo estamos implementando. Y aquí simplemente vamos a decirle se ha llenado el tanque del auto. Y vean dónde está la potencialidad de las interfaces. Nosotros podemos utilizar ahora esa interfaz llenar tanque en caso de que nosotros en el futuro queramos crear otras clases de vehículos, por ejemplo, un avión, un barco, y podríamos implementarles estas interfaces. De manera que obligaríamos a esas clases a implementar los métodos y propiedades que tengan esas clases. Y si llegáramos a implementar una clase monopatín, pues a la clase monopatín no le tendremos que implementar la clase llenar tanque ya que no tiene un tanque de gasolina. Pues de esta manera funcionan las interfaces. Es una especie de contrato que nosotros hacemos para que las clases puedan ser obligadas a utilizar los métodos. De manera que nosotros podamos asegurarnos de que nuestro programa vaya acorde al diseño que nosotros hicimos y funcione como nosotros queramos. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video.